No es ninguna exageración decir que los personajes son el elemento más importante de una historia, y eso es especialmente cierto si se trata de un webcómic o un manga. Nuestro objetivo es crear personajes con los cuales las personas puedan conectar y les interese lo que hagan y lo que pueda pasarles en la historia. Lograr que las personas empaticen con tus personajes es la clave para crear una buena historia, así que es más que obvio que aspirarás a crear el mejor protagonista posible. Pero si las personas te preguntan, ¿y cómo es el protagonista de tu historia? Y tu respuesta es algo como esto: oh bueno, el protagonista de mi historia es un chico guapo, millonario, carismático, inteligente y valiente, y con una fuerza sobrehumana. O vaya, tu personaje tiene muchas cualidades. Es experto en judo y es un atleta olímpico nato. Tiene un demonio en su interior y su mamá es un ángel que duerme en su ojo izquierdo. ¿Cómo? Es mitad vampiro, mitad hombre de las nieves, mitad chica mágica y mitad escopeta. También es el elegido de una profecía, y si un personaje puede lograr todo, hacer todo y ser todo, eso lo volvería de verdad muy aburrido y sería muy complicado empatizar con él. Crear un personaje con solo virtudes es solo el primer error que puedes estar cometiendo. Hay 3 errores que deberías evitar y que pueden estar destruyendo a tus personajes, y en especial a tu protagonista. Hola, soy Edgardo, dibujo webcomics, y en este video te mostraré cuáles son esos 3 errores que debes evitar a toda costa al momento de crear a tu protagonista, y en general a cualquier personaje. También te daré algunos consejos sobre cómo puedes comenzar a crearlos, para que las personas puedan empatizar con ellos y realmente les importe lo que hagan y lo que pueda pasarles en la historia. Como ya mencioné, el primer error que puedes estar cometiendo es crear a tu protagonista 100% virtuoso, es decir, que solamente tenga virtudes, o un montón de ellas. Es importante que un personaje tenga virtudes, sí, pero es aún más importante que tenga defectos. Lo más importante al momento de crear un personaje es darle espacio para crecer. Si un personaje es 100% bueno en todo lo que hace y es imbatible, déjame decirte que estás estropeando su desarrollo, y el desarrollo de un personaje en una historia lo es todo. Es posible que tu historia comience con él siendo perfecto y termine con él siendo perfecto, y eso puede ser muy monótono. El desarrollo de un personaje es muy importante. Cómo un personaje cambia y crece a través de las experiencias que vive es vital en una historia. Pero si el protagonista es solo virtudes, bueno, no habría mucho a lo cual pudiera aspirar. Es decir, no puede mejorar porque ya es perfecto. Eso hace que sea muy difícil empatizar con él, porque las personas no solo somos virtudes, tenemos carencias y debilidades. No somos para nada perfectos. ¿Has visto alguna persona que quizás no conozcas pero parece perfecta? Y piensas, es muy bueno, muy perfecto, quizás demasiado perfecto. Pero te aseguro que esa persona no es perfecta, sin importar quién sea. Pero la debilidad y carencia de tu protagonista no debe de ser cualquier cosa. Debe ser algo que realmente lo afecte en su vida, algo que de alguna manera no lo deje ser feliz. Por ejemplo, digamos que tu protagonista es un chico que es muy bueno jugando básquetbol y sus habilidades parecen sobrehumanas, y lo que quiere es convertirse en un jugador profesional, pero su debilidad o carencia podría ser que es muy egocéntrico y no logra trabajar en equipo. Puede que tenga las habilidades más increíbles en el básquetbol, pero en el básquetbol jugar en equipo es fundamental. Esa podría ser una gran debilidad de ese personaje. Eso lo volvería muy humano. Cualquier personaje, aunque sea 100% bueno en algo, también debe ser malo en otra cosa. Debe tener alguna debilidad o carencia, sobre todo si hablamos sobre personajes del manga o anime. Por ejemplo, Saitama, el protagonista de One Punch Man, es un superhéroe que vence de un solo golpe a cualquiera que se le ponga enfrente. Al inicio de la historia es básicamente invencible. Saitama es el héroe perfecto y aún así está lleno de carencias, como su poca capacidad para socializar. Y como es invencible, ya no es capaz de sentirse emocionado. Es un superhéroe solo por rutina, solo por hobby. Está tan aburrido que se siente muerto por dentro. Saitama, el personaje que vence a cualquiera de un solo golpe, es todo un humano común y corriente. Básicamente su única habilidad y virtud destacable es su super fuerza, y por supuesto su increíblemente divertida personalidad. Saitama puede ser el hombre más fuerte de la galaxia, pero está muy lejos de ser perfecto. De hecho, las cosas que más lo agobian son las cosas normales de la vida. Darle carencias a tu protagonista es una de las mejores maneras de hacer que las personas puedan empatizar con él, porque todos tenemos carencias, y podemos entender muy bien a otra persona que sufre de lo mismo. Las debilidades nos ayudan a conectar con otros, y por el contrario es muy difícil conectar con alguien que solamente tiene carencias o defectos, porque a nadie les gustan las personas débiles, indefensas y lloronas. Es decir, todas las personas tienen algo positivo, para algo deben ser buenas, alguna gracia deben tener, simplemente porque son las virtudes las que nos enamoran a primera vista. Las virtudes son como la portada de un libro. Quizás no conoces a esa persona, pero ves que hace algo increíble y llama tu atención. Cuando una persona nos da una buena impresión a primera vista, eso hace que tengamos la apertura
apertura de querer conocer más de ella. Y eso es exactamente lo que pasa con los personajes. La primera impresión es muy importante, así que debes mostrar la gracia de tu protagonista lo más pronto posible en la historia. Al inicio de One Punch Man, vemos rápidamente cómo Saitama muestra su super fuerza y conocemos su bondadosa y muy graciosa personalidad. En serio, este hombre está muerto por dentro. En el ejemplo del jugador de básquetbol, sería ideal que cuando esa historia comience, el protagonista muestre rápidamente cuáles son sus habilidades en el básquetbol. También puedes comenzar la historia mostrando las carencias de tu personaje, pero rápidamente debes introducir las virtudes también, porque son esas las que enganchan desde el inicio, aunque sea de una manera superficial. Eso puede ser algo que llame la atención de las personas, aunque aún no conozcan a tu protagonista. Como ya dije, es como la portada de un libro. Si la portada es impresionante, llamará nuestra atención. Incluso aunque tu personaje sea el malo de la historia, debe tener también virtudes, algo positivo con lo que podamos empatizar. Y como ya dije, debes mostrarlo desde el inicio. Por ejemplo, Light Yagami es el protagonista de Death Note, y en los primeros minutos de la historia vemos que es un chico superdotado con una inteligencia superior. Eso a primera vista nos puede hacer pensar, oh, ese chico es muy inteligente. Veamos qué es lo que puede hacer con eso. No lo conocemos, pero ya llama nuestra atención, aunque sea de manera superficial. Pero la historia también nos muestra las carencias de Light. Vemos que es una persona muy inteligente, sí, pero también nos muestran que es una persona dispuesta a todo para conseguir lo que quiere. Una persona capaz de matar a alguien si así lo desea. La manera en la que Light usa su inteligencia es su gran defecto. Y podría decirse que su narcisismo y seguridad son una virtud y un defecto al mismo tiempo. La historia nos presenta al protagonista, el contexto de la historia e inmediatamente nos muestran sus virtudes y defectos, porque es con eso con lo que podemos empatizar con él, aunque sea malvado. Así que asegúrate de dejar bien en claro cuáles son las virtudes y defectos de tus personajes. Ahora bien, el segundo error que puedes estar cometiendo al momento de crear a tus personajes es no dejar muy en claro sus motivaciones. En una historia siempre hay alguien que quiere lograr o alcanzar algo, y siempre hay una razón por la cual ese personaje quiere eso. Esa razón es su motivación, y al igual que las virtudes y defectos de tu protagonista, también debes mostrar desde el inicio cuáles son las motivaciones de tu personaje. Al inicio de Death Note queda muy claro que Light está asqueado de la sociedad en la que vive, donde los criminales hacen lo que quieren y afectan la vida de los inocentes. Su motivación es hacer de este mundo un lugar mejor, a su manera. Lo que quiere Light en la historia es eliminar a las personas que él considera malvadas, y lo que hará para conseguirlo es utilizar la Death Note, una libreta con la cual puede eliminar a quien quiera, tan solo escribiendo su nombre en ella. Podemos entender a una persona si entendemos qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Si no dejas muy en claro qué es lo que tu protagonista quiere en la historia, las personas sentirán que tu historia no va a ningún lado y definitivamente no podrán empatizar con tu protagonista, porque las motivaciones de un personaje son el motor de una historia, son la razón por la cual tu protagonista existe en su historia. El protagonista existe en tu historia para intentar lograr su objetivo. En serio, piensa en cualquier anime. En Naruto quiere convertirse en Hokage. Al inicio de Hunter x Hunter, Gon quiere convertirse en cazador, aunque después sus motivaciones cambian. En My Hero Academia, Deku quiere convertirse en héroe. En Pokémon, Ash quiere convertirse en un maestro Pokémon. Y todos ellos quieren lograr sus objetivos por algún motivo en especial. Esa es su motivación. Todas estas historias desde el inicio nos dejan muy en claro cuáles son las motivaciones de estos personajes. Y tú debes hacer lo mismo. Pero para crear correctamente las motivaciones de tu protagonista, lo primero que debes preguntarte es: ¿qué quiere tu protagonista en la historia? En el ejemplo del basquetbolista, él quiere convertirse en un jugador profesional. Y ahora la segunda y más importante pregunta que debes hacerte es: ¿por qué lo quiere? Esa es la motivación de tu protagonista. Y la respuesta a esto no tiene que ser algo muy dramático, con un oscuro pasado y traumas psicológicos. Puede ser cualquier cosa, pero debemos saberlo para poder entender por qué hace lo que hace. En el ejemplo del basquetbolista, puede que este chico quiera convertirse en un jugador profesional porque su padre es un jugador profesional y él también quiere serlo. O también puede ser que un balón de basquetbol le salvó la vida y ahora está en deuda con los balones de basquetbol. Si quieres hacerlo más dramático y absurdo. La razón no importa tanto, lo que importa es dejarla muy en claro desde el inicio, porque eso nos dejará entender mejor qué clase de persona es. En Death Note sabemos que Light quiere eliminar a la gente que él considera malvada. Eso es lo que quiere en la historia, pero su motivación es el por qué quiere eso. Light quiere esto porque quiere hacer justicia en el mundo, su propia justicia, pero lo que hace para lograrlo es igualmente malvado. O eso dijo él. Saitama quiere convertirse en un héroe profesional, porque a pesar de ser invencible, no lo ha logrado aún. Quiere volver a encontrar emoción en su vida de nuevo. Si podemos entender por qué alguien hace lo que hace, será más fácil empatizar con esa persona. Ahora, el tercero y más común error que puedes estar cometiendo es sobreescribir a tus personajes. Conocer muy bien a tus personajes es esencial para que puedas crear tu historia. Es por eso que necesitamos conocer cosas tan importantes como sus virtudes, sus defectos o sus motivaciones. Entre más los conozcas, más fácil será crear tu historia. Y para lograr eso, muchas veces cometemos el pequeñísimo error de llenar un cuaderno completo con la información de un personaje. Una biblia extensa de pura información que muchas veces
veces es inútil e innecesaria. Estoy de acuerdo que hay mucha información que tienes que escribir sobre tu personaje, pero realmente no es necesario escribir todo acerca de él o ella. Muchas veces escribimos cosas como su pasado, su oficio, sus hobbies, qué le gusta comer, incluso cosas como su tipo de sangre o signo zodiacal. Y esos detalles están muy bien, pero solo si son relevantes para la historia. Cuando describimos a un personaje, lo hacemos para la historia. Y es por eso que intentamos escribir mucho sobre ellos. Pero si apenas estás comenzando a crear tus primeras historias, a dibujar tus primeros webcomics, lo más importante es que lo mantengas simple, porque mucha información puede ser contraproducente. El detalle de escribir una biblia de información sobre un personaje es que puede ser muy abrumador. En vez de darte claridad, puede resultarte confuso. Mucha información que debes manejar en tu cabeza. Y lo peor es que mucha de esa información ni siquiera aparece en tu historia. Por ejemplo, ¿para qué quiero saber el signo zodiacal o el tipo de sangre de mi protagonista si ni siquiera es relevante en la historia? Solo son detalles en el aire. Pero por otro lado, si el tipo de sangre o el signo zodiacal son muy importantes en la historia, entonces anótalo. Como en los caballeros del zodiaco, esos sujetos definitivamente deben conocer su signo zodiacal. O si tu historia es sobre vampiros, si el tipo de sangre es muy importante en el desarrollo de la historia, entonces sí es importante. En realidad puedes anotar cualquier tipo de información que quieras para crear a tu protagonista, pero es muy importante que le des prioridad a los detalles relevantes en la historia. Detalles relevantes como sus motivaciones, sus virtudes o sus defectos. Esa es tu prioridad. Pero si sientes que otra información que ni siquiera saldrá en tu historia es importante para ti, entonces anótalo. Solamente intenta no excederte y no abrumarte con tanta información. El punto es que tengas muy claro quién es tu personaje. Y cuando tengas toda esa información bien escrita y desarrollada en papel, el siguiente paso es mostrarle a las personas todo lo que escribiste. Y ese es el verdadero reto, porque no es suficiente decir que tu protagonista es bueno en esto y malo en aquello. Esas son solo palabras. Lo importante es que los lectores puedan ver y entender quién es tu protagonista por ellos mismos. Todo lo que escribiste debe ser mostrado. Si no lo muestras, toda esa información solamente existirá en tu cabeza. Y para demostrarlo, hay dos situaciones en las cuales puedes poner a tu protagonista para demostrar quién es él. La primera es que tu protagonista interactúe con otros personajes. Una persona puede saber mucho de otra solamente viendo cómo interactúa con otras personas. En Death Note podemos ver que Light es bastante mentiroso y cínico al momento de interactuar con los detectives y con cualquier otra persona, incluso con su familia. Podemos ver que es bastante egocéntrico por la manera en la que trata a las personas que él considera menos inteligentes que él. En One Punch Man podemos ver lo poco social que es Saitama al interactuar con otros y que casi todo le vale un cacahuate. Es una persona muy simple. Como podemos ver, la interacción y relación con otros personajes es vital para un protagonista. Ahora, la segunda situación en la que podemos poner a un protagonista para demostrar quién es ponerlo en situaciones conflictivas, situaciones de peligro y riesgo. Esto es especialmente bueno porque en la vida real, cuando las personas nos encontramos en momentos de alta tensión, situaciones difíciles y complicadas, es cuando sale nuestro verdadero yo. Al final de Death Note, cuando Light es acorralado por los detectives, la fachada de Light como una persona que está del lado de la policía y la justicia se derrumba y muestra su verdadero yo. Muestra a una persona desesperada y sin escrúpulos, con el deseo de matar a todo aquel que interfiera con su plan, sea un criminal o un policía, sea una persona malvada o una inocente. Y en One Punch Man podemos ver cómo Saitama muestra su heroísmo y empatía con las personas de la ciudad, esas personas que corren peligro ante algún monstruo. Las personas mostramos nuestra verdadera cara en los momentos más difíciles. Esas situaciones nos muestran claramente quiénes somos en realidad. Digo, es muy fácil decir soy muy valiente, pero en el momento de la verdad, bueno, quizás nos paralicemos y nos quedemos inmóviles. Nuevamente piensa en cualquier historia del manga o anime y verás que los protagonistas siempre son puestos en situaciones conflictivas y muy complicadas, y deben de encontrar la manera de salir de ellas. Eso nos dice mucho sobre los personajes. Y también verás que los protagonistas siempre interactúan con algún otro personaje, lo cual nos dice más sobre ellos. Al final, lo que buscamos en una historia es conectar con los personajes, queremos que nos importe quiénes son y lo que les pasa en la historia. Si dejas muy en claro las motivaciones de tus personajes, las personas podrán entender por qué hacen lo que hacen. Si muestras sus virtudes y sus defectos, esos personajes se sentirán como personas reales. Y bueno, lo importante es que todo eso no se quede en papel y puedas demostrarlo. Pero si aún después de todo esto tienes problemas para crear a los personajes de tu historia, próximamente comenzaré a hacer en vivos aquí en YouTube para resolver cualquier duda que puedas tener. Estoy seguro que podría ayudarte en algo, así que nos vemos pronto en esos streams. Espero que este video te ayude a crear al protagonista o a cualquier otro personaje de tu historia. Y si es así, no olvides dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo crear personajes. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.